Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: experimenta bendiciones en tu matrimonio. Hay muchos que están pasando momentos cruciales durante su vida matrimonial. Paran discutiendo, agrediéndose verbalmente y terminan pues enojándose, y esto no ayuda a la salud del matrimonio. El deseo de Dios es que Él quiere que tú puedas conocer que Él está interesado en tu matrimonio. Dios es el que está interesado en que funcione bien tu matrimonio. Por eso es que debemos invitar a Jesús a participar en nuestra vida matrimonial. Algunos creyentes dirán, pues no, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero hay áreas en tu vida donde no lo has hecho partícipe a Dios de esa vida matrimonial. Dios quiere suministrar su gracia en tu matrimonio. Él quiere que te vaya bien en tu matrimonio. Entonces, hay muchos principios que debemos conocer a la luz de las Escrituras, que nos puedan ayudar a entender mejor el deseo de Dios. En un matrimonio debe haber perdón. Hace algunos años pasaba por una institución y había un amigo, y me acerqué a él y lo vi que estaba de mal humor, estaba enojado. Y lo saludé y le dije, ¿por qué estás así? Y él me dijo, si tienes tiempo te puedo compartir por qué vivo de esa manera. Él me dijo que hace algunos años compraba ganado bovino y esto lo llevaba a vender. Semanalmente traía desde lejos ese ganado bovino y los vendía y me ganaba buen dinero. Y trabajaba con mi hermano, pero un día mi hermano me dijo que le habían robado ese dinero. Y bueno, fue impactado por eso, me deprimí. Mi hermano me estaba diciendo que le habían robado, bueno, acepté eso, ¿no? Y pasaron, de esa experiencia pasaron 18 años después. Me enteré que después que estaba acompañando el funeral de mi hermano, me enteré de que ese dinero que él me dijo que le habían robado, había sido destinado para edificar su casa. Me estaban informando de que el dinero que yo usaba para comprar el ganado bovino había sido destinado para edificar su casa. Y el que había edificado esa casa era mi propio hermano. Entonces, a partir de ese momento, yo para llegar a mi casa tenía que pasar por la casa de mi hermano. Y cada vez que pasaba por la casa de su hermano, él se llenaba de ira, de enojo, de resentimiento contra su hermano y lo maldecía. Maldito, le decía. Y bueno, entraba a su casa. Otro día salía de su casa y tenía que pasar nuevamente por esa casa. Y decía, esta casa es mi casa porque con mi plata él edificó esta casa, ¿no? Y así, por eso es que usted me ve enojado. Y estoy enojado todos los días porque todos los días tengo que cruzar por esa casa. Y lo maldigo a mi hermano, ¿no? Entonces le dije, tú estás odiando, maldiciendo a un hombre que está muerto.
que la única solución a ese problema es el perdón. Y él me dijo que yo le perdone a mi hermano, eso nunca, prefiero la muerte. Y bueno, pasaron un par de años y se murió este hombre. Cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Esos 70 veces 7 no era para toda su vida de Pedro, ¿no? Esos 70 veces 7 era para ese día. ¿Esto qué significa? Que debe haber un estilo de vida, esa actitud perenne de siempre estar dispuestos a perdonar. Siempre tenemos que perdonar, hermanos. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Incluso Pablo lo dice en la carta de Efesios, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Así como hemos sido perdonados, nosotros también debemos mantener esa misma actitud de perdonar las faltas o el daño que otros puedan habernos hecho. Siempre, ¿no? Entonces, en un matrimonio también debe de haber esta actitud del perdón. No debemos irnos a dormir sin antes habernos perdonado. Debemos rápidamente perdonar. Y mucho más en un matrimonio. Dejamos de lado el orgullo y nos perdonamos. También debemos mantener la unidad dentro del matrimonio. El enemigo lo que quiere es siempre destruir el matrimonio, porque sabe que hay poder en esa unidad. Si están unidos los esposos, hay un poder que vamos a explicar más adelante, hermano. Pero es importante la unidad dentro del matrimonio. Miren, hasta los animales, los cardúmenes, ellos se unen para que la ballena no se los coman. Y las ballenas, para comérselos a ellos, tienen que golpear con su cola, ¿no? Le dan como aletazos a esa pared de peces que se han unido. Miles de peces se unen y forman como una pared. Y no se los pueden comer, porque a pesar de que dan esos aletazos, otra vez vuelven a unirse estos peces, porque saben que ahí en esa unidad ellos están seguros, su vida no peligra ahí. Y en el matrimonio también debemos siempre mantener la unidad. Lo que no está en discusión es nuestro amor en el matrimonio. Podemos resolver muchos problemas que se nos presentan, pero siempre manteniendo la unidad en cuanto al matrimonio. Dice en la Escritura, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si un esposo y la esposa se ponen de acuerdo, está hablando de parejas acá, si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es una promesa muy bonita que debemos también tenerlo presente los hijos de Dios. Amén. Si dos, no dice si uno, si en una vida matrimonial son dos, pues. No es un asunto de uno, no uno solo el que está pidiendo, no, es un asunto de unidad. Y en esa unidad dice, si pidieren algo acerca de cualquier
cosa, cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre. Dios está prometiendo eso. Jesús está enseñándonos que es importante que haya un acuerdo de dos, no de uno solo en la vida matrimonial. Amén. Si uno está pidiendo por una cosa y el otro no está de acuerdo con eso, no va a haber respuesta, pues, de Dios a esa petición. Pero dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es importante la unidad. La Escritura, en Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús, toda nuestra preocupación, estamos inquietados, cualquier que sea nuestra preocupación tenemos que entregárselo a Jesús. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Tenemos que echarle el problema que puedas tener, un problema financiero, echar sobre Él una situación de salud. Le dice, Señor, te entrego, este es mi problema de salud, te lo entrego, Señor. Estás lidiando con un problema financiero, Señor, te entrego. Eso es echar. Echar significa confiar, entregar. Amén. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Tienes que echar, tienes que dejar, tienes que confiar, tienes que entregar al Señor esa preocupación. Cualquiera que sea esa preocupación que estés pasando tu matrimonio, tú tienes que entregar eso al Señor. Si es una situación de familia, una situación de hijos, hay que entregárselo al Señor. Amén. No sabemos cómo hacerlo, Señor, pero tú ayúdanos, danos la sabiduría, qué decisiones vamos a tomar. Señor, a ti te entregamos. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y mucho más de tu matrimonio, hermano. Sino que algunos no lo han invitado a Jesús a su vida matrimonial. Y como no lo has invitado a Él, bueno, Dios siempre va a ser respetuoso de esas decisiones tuyas. Pero el deseo de Dios es suministrarte su gracia, su favor en todo tiempo. Él está interesado, hemos dicho, en tu matrimonio. Y haciéndonos recordar siempre en el matrimonio que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que pelea nuestras batallas. ¿Se acuerdan de David? Había un gigante que los intimidaba al pueblo de Israel, los hacía temblar, los hacía asustar este gigante. Y ninguno quería enfrentarlo, ninguno del ejército de Israel quería enfrentarlo a este gigante. Y ahí se presenta David y le dice a Saúl, no temas por causa de este hombre, que yo pelearé con él. Y Saúl le dice, tú eres un muchacho, este gigante es un guerrero desde su juventud. Tú no vas a poder con él. Y David le responde, le dice, yo soy pastor de ovejas, yo pastoreo las ovejas de mi padre. Y cada vez que venía el oso o el león a tomar a un animal, algún cordero, yo salía a perseguirlo y lo hería. Sea el oso, sea el león, los hería. Y si este venía contra mí, agarraba la quijada de ellos y los hería y los mataba. Y este filisteo será como uno de esos. Y bueno, Saúl vio que estaba
tan convencido David con su afirmación, le dijo, pues ve, ¿no? Y Jehová esté contigo. Ahí David, en esa declaración, le hizo ver a Saúl que Dios estaba con él y que Dios le daba a él la fuerza y la capacidad para enfrentar al oso o al león. Amén. Entonces ahora, este filisteo, está diciendo David, será como uno de ellos, porque Dios es el que pelea por mí. En Deuteronomio 3, versículo 22, dice, no temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Amén. Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Si hay un asunto de facturas por pagar, deudas por cancelar, un asunto de salud, un asunto de un problema financiero, un asunto de hijos, deja que Dios pelee por nosotros. Él te va a dar la sabiduría respecto a las qué decisiones tomar. Él te va a suministrar su gracia, y gracia abundante nos será dada, dice la Escritura. Él es el que pelea nuestras batallas por nosotros. Eso tenemos que recordarnos siempre como pareja. Otro aspecto importante dentro del matrimonio es también escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios siempre. Amén. Cuando tú empiezas a alimentarte de la palabra de Dios, siempre vas a tener dirección, vas a tener luz para cada decisión que tomes dentro de tu matrimonio. Si ambos empiezan a escuchar la palabra de Dios, tremendo, cosas grandiosas va a empezar a hacer en la vida de esta familia. El esposo y la esposa están unidos ahí escuchando la palabra. No dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces son inyectados de fe, ¿no? Lo primero que ocurre es que son inyectados de fe. Ahora, pero la fe, estamos hablando de escuchar y escuchar la palabra de Cristo. Eso tenemos que hacerlo continuamente. No puede un matrimonio estar al margen de la palabra de Cristo. Si tú estás al margen de la palabra de Cristo, no vas a tener luz para la resolución de tus problemas. No vas a tener entendimiento. Vas a andar como ciego. Ese matrimonio va a estar ciego. Amén. Ahora, el asunto es de dos. Aquí estamos hablando de dos. De dos personas, los dos cónyuges, los dos esposos. Deben estar oyendo la palabra continuamente. Y la palabra va a empezar a darles luz. Por eso es que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo uno obtiene luz para la toma de decisiones? Es con la palabra. Entonces, tenemos que estar continuamente escuchando la palabra. Como Marta, hemos hablado en la anterior exposición, Marta y María. Marta no estaba enfocado en la palabra, porque Cristo es la palabra. Marta no estaba enfocado en la palabra. Ella estaba enfocada en realmente en hacer algo para Dios, mientras que María sí estaba enfocada en la palabra, en el Cristo viviente, en Jesús. Ella estaba mirando a Jesús, ella estaba escuchando a Jesús. Y es ahí donde Jesús le dice,
Marta, Marta, se llama, afanada y turbada está en muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando tú escuches la palabra de Dios, siempre vas a recibir, siempre vas a recibir. Amén. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ten la seguridad de que Dios te va a empezar a suministrar a través de su palabra vida, la sabiduría para la resolución de tus problemas. Escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. En la unidad que hay dentro del matrimonio, en esa unidad en Deuteronomio 32:30, que una sola persona puede hacer huir a 1000. Pero si hay 2 personas, 2 dice pueden hacer huir a 10,000. O sea, una sola persona hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000. Entonces mire la importancia de la unidad. Cuando están unidos hay un poder exponencial. Hay un poder exponencial. O sea, hay un crecimiento rápido, un crecimiento veloz. Hay progresos hasta en tu vida espiritual, hermano. Si los 2 van a la iglesia, los 2 están escuchando la palabra, hay un crecimiento. Tú puedes en la vida espiritual solo puedes subir un peldaño, pero si están unidos 2 personas, van a subir 10 peldaños, aplicando el principio, ¿no? O sea, pueden subir 10 peldaños, pero son 2, no son 1. Si tú estás pensando que solamente tú debes hacerlo, estás equivocado. El principio dice, está en Deuteronomio 32:30, dice, 1 puede hacer huir a 1000 y 2 pueden hacer huir a 10,000. Hasta progresos en tu vida espiritual. Si es que están en matrimonios, están unidos, va a haber progresos. Pero si uno solo va a la iglesia y el otro no va a la iglesia, no esperes que haya un progreso, un crecimiento. El secreto está en la unidad. Hay un poder exponencial. Amén. Tenemos que siempre procurar la unidad de este matrimonio. El secreto está en que hay un crecimiento. Hay muchas razones, hermanos, del fracaso en el matrimonio. Uno es la infidelidad, la falta de comunicación, el lidiar con problemas financieros, el estrés de criar niños, la calidad de la intimidad física, los problemas de adicción, como es las drogas, el alcohol, el uso del celular, son adicciones, demasiado tiempo ahí. Las drogas, el alcohol, la pornografía, el abuso físico y emocional, la incompatibilidad de caracteres, las expectativas irrealistas y la falta de calidad de tiempo juntos. Yo creo que hay muchas más razones para mencionar que pueden llevar a que el matrimonio fracase. Pero el deseo de Dios no es que tu matrimonio fracase, hermano. El deseo de Dios es que tu matrimonio tenga éxito. Pero ahí tenemos que involucrar a una tercera persona, a Jesús. Tienes que poner a Jesús en esa relación. Jesús en las bodas de Caná. La escritura en el Evangelio de Juan capítulo 2
Ahí se hace mención de que Jesús hace un milagro en esa boda. Él opera un milagro grandioso en esa boda y lo hace porque dice que había falta de vino. La madre de Jesús le dice, falta vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y es que el vino está relacionado con la sangre de Cristo. El vino, ¿no? Porque por eso es que Jesús en la celebración de la última cena levantó la copa de vino y dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Y Deuteronomio también hace mención de que la sangre de las uvas, dice, ¿no? Hace referencia, pero tiene que ver en realidad con el sacrificio de Cristo. Por eso es que Jesús le dijo a esta mujer, a su madre, ¿no? Le dice, mujer todavía, ¿qué tienes, no? Mujer, todavía no ha llegado mi hora, o sea, la hora del sacrificio. Porque la madre de Jesús le está diciendo, falta el vino. Y el vino hemos dicho que está relacionado con el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Jesús hace un milagro en las bodas de Caná, o sea, en un matrimonio está haciendo un milagro. Jesús, antes de hacer otros milagros, antes de levantar muertos, antes de hacer andar al cojo, darle vista a los ciegos, antes de la multiplicación de los panes y los peces, él realizó un milagro en el matrimonio. Amén. O sea, Dios hizo el milagro en el matrimonio. Dios ordenó la institución de la familia en el jardín del Edén. Dios siempre va a estar interesado en la familia. Y ahora en esta boda Jesús estaba interesado. Pero ahí le dice la madre de Jesús, falta el vino. Y Jesús hace que se llenen 6 tinajas llenas de agua y hace la conversión del agua en vino. Y le dice, alguien que pruebe el maestresala. Y lo llevan al maestresala, pruebe, dice, este es el mejor vino. El vino tiene que ver con el perdón de pecados. Ahí en la conversión él hizo, el maestresala vio que era la calidad del vino, era superior, era muy bueno ese vino. ¿Y cómo hizo la conversión, ¿no? Del agua en vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hizo que ese sea el mejor vino? Porque para que sacar un buen vino tienen que estos producirlos durante muchos años para sacar un buen vino, pero vemos ahí que Jesús es el dueño del tiempo y él pudo comprimir ese tiempo y sacar el mejor vino. Y Dios quiere darnos siempre a los matrimonios el mejor vino. El mejor, pero lo único que tienen que conocer los matrimonios es que el vino está relacionado con el sacrificio de Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Yo creo que lo primero que debe haber en un matrimonio es que los cónyuges deben de saber que sus pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo. No tienen por qué estar recordándose la vida pasada. Me engañaste, o viste, mira cómo hiciste. Pero eso, ¿sabes qué? No tenemos que mirar el pasado, tenemos que mirar el sacrificio de Cristo. Ahí es donde tenemos que... Y tenemos que mirar que en ese sacrificio todos nuestros pecados han sido perdonados y que Jesús ha levantado un nuevo hombre, una nueva mujer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, todo, absolutamente todo es hecho nuevo. Jesús sacó el mejor vino. El vino tiene que ver con la alegría.
amén, con alegría, con gozo, con justicia. Tiene que ver con el amor de Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios, suministrarnos todo eso, darnos el mejor vino. Amén. El matrimonio debe estar nutrido, siempre estar tomando ese buen vino que Jesús da. Amén. Dios quiere eso para nuestro matrimonio. Nunca, entendamos que nunca es demasiado tarde para que el Señor haga un milagro. Mire que ya en esta fiesta de esta boda ya era tarde, ya no. Y ya no había el vino. Pero para Dios nunca es demasiado tarde. Muchos están diciendo ya no, mi matrimonio no tiene solución, ya no hay manera de que esto pueda cambiar. Cuando muchos están sintiendo que su amor por su cónyuge ha muerto. Y si tú sientes eso, hay un poder curativo y restaurador de Dios. Todavía puede fluir en tu matrimonio y resucitar lo que sea que esté muerto. Si tú dices, no, ya no hay solución a mi matrimonio, hay solución a nuestro matrimonio. Siempre habrá solución para Dios. Para Dios nunca es tarde, eso entiéndelo, hermano. Nunca, nada es tarde para Dios. Si se acuerdan de Lázaro, ya había varios días se había muerto Lázaro, y decían su cuerpo hiede, pero Jesús lo llama, le dice, Lázaro, ven. Y Lázaro se levantó, hermano. Hay poder en la cruz, hermano. Hay poder de Dios cuando una persona está enfocada en Cristo Jesús, cuando está poniendo sus ojos en Jesús. Tú tienes que aprender a poner tus ojos en Jesús, no en tu cónyuge. Si tú estás poniendo tus ojos en tu cónyuge, como que ella es la felicidad, está en ella, estás equivocado, te vas a decepcionar. Si tú pones tus ojos en Jesús, tu matrimonio se va a fortalecer. Jesús le va a dar vida. Amén, como le dio a Lázaro, le dio vida a Lázaro. Si tú pones tu mirada en Jesús, Dios le va a dar vida a tu matrimonio. Le va a dar fuerza, le va a dar ese amor que necesitas. Le va a dar sabiduría. Amén. Pongamos nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo. No apartemos nuestra mirada de Él. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios va a suministrar su gracia abundante para tu matrimonio. Amén. Lo que sea que esté débil, lo que sea que esté muerto, lo que sea que se haya dañado en tu matrimonio, Jesús lo puede resucitar. Él puede resucitar. Él tiene el poder y Él tiene la gracia para hacerlo, hermano. Amén. Estemos siempre mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Si deseas, por primera vez deseas aceptar a Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Repite. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor en la cruz. Y gracias, Señor, porque ahora tú me haces la invitación para que vengas a morar a mi corazón. Yo te invito a que entres a morar a mi corazón y te recibo
en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias por tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Voy a orar también por salud, por la salud matrimonial. Tal vez estés considerando que el amor por tu cónyuge no pueda Dios restaurarlo. Dios lo va a hacer. Dios puede hacerlo. Dios quiere que tú confíes en Él, que Él lo va a hacer, hermanos. Y voy a orar por eso, ¿no? Por tu unidad matrimonial. Dios les dé sabiduría, dirección a sus vidas, hermanos. Señor, bendito Dios Santo, esta noche, Señor, te pido por los matrimonios que han escuchado este mensaje. Sé tú ministrando los corazones, las vidas. Y sé tú, Dios, te invitamos a que entres a nuestra vida matrimonial. Toma el control de mi matrimonio, Señor. Hazlo ahora. Sobre mi matrimonio te pido esta noche, Señor. Dios, tú quieres bendecir nuestro matrimonio. Tú quieres suministrar tu gracia abundante. Y te agradecemos por ello, Señor. Oramos agradeciéndote por tu amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, también te pido por sanidad, papá. Por las personas que están pasando momentos, situaciones difíciles en su salud, las amígdalas, pulmones, riñones, cálculos en su vesícula, cálculos en los riñones, Señor. Sé tú, Dios, que se han disuelto esos cálculos, Padre, y estos momentos declaramos sanidad ahora, Señor, sobre sus vesículas y riñones. Y si hay artritis nuevamente, Señor, que se han soltado los ligamentos, los tendones, los músculos de sus articulaciones, Señor, y puedan nuevamente usar sus manos, sus manos, Señor. Declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús, y por tu llaga declaramos que están completamente sanos. Hacemos esta oración agradeciéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo. Buenas noches.